Bienvenidos a un nuevo video de la unidad número 1 de la materia psicoestadística descriptiva e inferencial. Bueno, en los videos anteriores habíamos hablado un poco del papel que tenía la estadística y cómo era una herramienta muy útil y la vinculación que tenía con el método científico. ¿Sí? Habíamos dicho que en el campo de la psicología es un campo donde, explicar el comportamiento humano implica analizar un montón de variables. Y la estadística es una herramienta que a mí me permite trabajar con grandes volúmenes de datos, ¿sí? Trabajar con muestras grandes, con muchas variables, y a partir de herramientas estadísticas yo puedo analizar patrones que a simple vista yo no podría detectar, ¿sí? Entonces, es una herramienta que es muy potente, que ha contribuido mucho al desarrollo de la ciencia psicológica, pero vamos a ver que su aplicación en el campo de la psicología no está exenta de problemas, ¿sí? De hecho, hoy vamos a trabajar quizás el principal problema, que es el problema de la medición en psicología. ¿Por qué? Porque para aplicar procedimientos estadísticos, yo previamente tengo que cuantificar una variable. Es decir, tengo que medir una variable, tengo que poder representar una variable psicológica con un número. Imagínense lo difícil que es eso, que es poder representar una variable psicológica que no veo directamente, que no puedo manipular directamente, y tengo que representar la magnitud de esa variable mediante un símbolo numérico, ¿sí? Entonces, eso no es tarea fácil, ¿sí? De hecho, habíamos dicho que en el video anterior que las variables psicológicas tienen una definición conceptual que hace referencia a la delimitación conceptual, es la delimitación teórica que tiene una variable, es decir, qué entiendo yo cuando hablo de determinada variable, qué entiendo cuando hablo de depresión, qué entiendo cuando hablo de estrés, qué entiendo cuando hablo de ansiedad, etc. Y una definición operacional, que la definición operacional hace referencia al conjunto de pasos que yo voy a llevar a cabo para poder medir esa variable, ¿sí? Porque habíamos dicho que no había una medición directa. Supónganse que yo quiero conocer el nivel de estrés de una persona. Yo no veo como un aura así diciendo, uy, qué estresado que está, ¿sí? Yo lo que puedo ver si son algunos indicadores, y a partir de esos indicadores puedo inferir el nivel de estrés que tiene una persona, ¿sí? Entonces, si yo veo que, no sé, que la persona se come las uñas, no se puede quedar quieto, tiene taquicardia, está transpirando, te dice que se siente ansioso, etcétera. Bueno, son todos indicadores que yo digo, bueno, infiero que esta persona se siente estresada o se siente ansiosa, ¿sí? Eh, Ahora imagínense lo difícil que es poder representar con un número un atributo psicológico que no observo. Como por ejemplo decir, bueno, vos tenés un nivel de estrés de 8. Y decir, bueno, ¿y qué es 8? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Sí? O suponete que, no sé, estamos con dos amigos por rendir un examen, estamos los dos muy ansiosos por el examen que vamos a rendir, y uno dice, che, ¿estás ansioso? Estoy re ansioso. ¿Y cuán ansioso estás? Y yo tendré un 8 de ansiedad. ¿Y vos? No, yo un 6. ¿Sí? ¿Y es comparable ese 8 de ese 6? O sea, ¿realmente estoy midiendo? ¿Puedo utilizar ese número después para sumar, restar, hacer una división, hacer algo útil con ese número? ¿Tiene sentido hacer una medición en psicología? Bueno, este es un debate que no está libre de controversias, ¿sí? De hecho, hasta el día de hoy se sigue discutiendo mucho acerca de cómo se puede hacer una medición en el campo de la psicología. Para poder entrar en este debate, primero tenemos que analizar qué se entiende por medición, ¿sí? Como básicamente medir hace referencia a el proceso de asignar un número en función de ciertas reglas, ¿sí? Es decir, ¿qué es la medición? La medición es un proceso de abstracción. ¿En qué consiste? Que hay un fenómeno de la realidad que yo voy a tratar de representar utilizando un símbolo. En este caso, un símbolo numérico, ¿sí? De hecho, el usar el lenguaje y usar un proceso de matematización no es muy distinto en términos lógicos. ¿Por qué? Porque en el lenguaje yo estoy haciendo un proceso de abstracción. Yo cuando digo la palabra, no sé, lapicera, todos ustedes entienden a qué estoy haciendo referencia, ¿sí? Eh, y cómo funciona el lenguaje. Básicamente un proceso de abstracción. Yo acá tengo una lapicera, ¿sí? Y lo que hemos hecho es crear una palabra que representa ese objeto, ¿sí? Entonces, ese proceso es un proceso de abstracción. Yo agarro algo concreto, algo que puedo ver, que puedo manipular, y lo que hago es representarlo, en este caso, con un símbolo
conformado por letras, ¿sí? La medición es algo muy parecido a un proceso de abstracción, pero lo que yo hago es tratar de representar un fenómeno que observo en la realidad mediante un símbolo, que en este caso es numérico, ¿sí? Entonces, la idea de la medición consiste en poder representar algo de la realidad mediante símbolos numéricos. Este concepto, el concepto de isomorfismo, es un concepto clave para entender de qué hablamos cuando hablamos de medición. Cuando decimos que hay una medición, estamos haciendo referencia a que hay un isomorfismo. ¿Qué significa isomorfismo? Significa que estamos hablando de dos cosas que son iguales, pero que están conformadas por elementos distintos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, fíjense que hay un isomorfismo, porque yo tengo 3 ovejas y tengo 3 piedras, ¿sí? Entonces estoy representando lo mismo, pero mediante dos cosas que son distintas, ¿sí? Una cosa son ovejas y otra cosa son piedras. ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque teóricamente los números, imagínense que no siempre existieron los números. Y uno dice, che, ¿cómo hacía la gente antes cuando no había números? ¿Cómo hacían para contar? Bueno, se cree que, por ejemplo, los pastores utilizaban piedritas, ¿sí? De hecho, la palabra cálculo, etimológicamente, significa piedra. Y la idea de los cálculos matemáticos se cree que deriva de ahí, del hecho de haber utilizado piedras como una primera forma de representar cosas. ¿Cómo hacían los pastores? Imagínense que uno es pastor, tiene cierta cantidad de ovejas, pero en ese momento no existen los números, entonces no tiene forma de decir si tiene 20, 50, 3 ovejas, no sabe, ¿sí? Pero lo que sí sabe es que no puede perder las ovejas que tiene. Entonces se la tiene que ingeniar de alguna forma para que cuando salga con cierta cantidad de ovejas, vuelva con la misma cantidad de ovejas con las cuales salió. Y como no existen los números, no puede simplemente contar y saber que volvió con la misma cantidad de ovejas. Entonces, ¿qué hicieron los pastores? Cuenta la historia que lo que hicieron los pastores fue agarrar una bolsita y la llenaban de piedras en función de la cantidad de ovejas que veían. ¿Qué quiere decir? Veían una oveja, ponían una piedrita. Veían otra oveja, ponían otra piedrita. Veían otra oveja, ponían otra piedrita. Y así. Y se iban con el saquito. Cuando volvían, cada vez que entraba una oveja al corral, sacaba una piedrita. Entraba otra oveja, sacaba otra piedrita. ¿Sí? Y si después que entraban todas las ovejas todavía le quedaban piedritas, eso significaba que no habían vuelto todas las ovejas. Entonces tenían que salir a buscar las ovejas que habían quedado, ¿sí? En cambio, si cuando entraban todas las ovejas ya no había más piedritas en el saquito, entonces eso significa que habían regresado con la misma cantidad de ovejas que se habían ido, ¿sí? Entonces fíjense que esta forma que usaron es como de ingeniársela como para saber efectivamente, como una manera de representar una magnitud, una cantidad, ¿sí? Cuenta la historia que dejaron de usar piedritas y empezaron a usar símbolos. De hecho, empezaron a hacer como palitos, ¿sí? Y de hecho, hacían cada palito representaba una oveja. Y después lo que hacían es, cada vez que volvía una oveja, tachaban palitos. Y si todos los palitos se habían tachado, significa que ya todas las ovejas habían vuelto. Entonces, fue el método que idearon como para poder ir contando, ¿sí? Y después lo que se dieron cuenta es que esos dibujos que hacían podían representar algo y empezaron a surgir así los símbolos, ¿sí? Es decir, este número 3 representa 3 palitos y representa esa cantidad, la cantidad 3. En este caso, estamos hablando ya de un proceso de abstracción, porque lo que estoy haciendo no es simplemente contabilizar algo, ¿sí? Lo que estoy haciendo es representar algo que observo en la realidad mediante un símbolo numérico, en este caso, ¿sí? Es decir, que en la realidad hay cierta propiedad que yo estoy representando, pero esta vez mediante un símbolo, ¿sí? Se mantiene este concepto de isomorfismo, pero esta vez es entre una entidad ideal, ¿sí? Que es un número, un símbolo, y esta propiedad que se observa en la realidad. Y esto fue un avance enorme, enorme. Yo diría que el primer paso a todo lo que podemos hacer hoy, al internet, al hecho de usar una computadora, a lo que quieran, cualquier desarrollo, se logró gracias a esta idea de que podemos usar números para representar cosas que pasan en la realidad. Y lo más importante es que no solamente podemos representar, sino que podemos representar mediante un número algo que ocurre en la realidad, pero además podemos hacer análisis lógico en este campo, podemos razonar, ¿sí? Podemos operar lógicamente en este campo
y arribar a conclusiones que nos van a hablar mucho de qué está pasando en este otro campo. ¿Sí? Entonces, este ida y vuelta entre la realidad y los números es básicamente la idea de la matematización. La idea de que yo puedo, una vez que puedo simbolizar algo de la realidad mediante un número, puedo hacer análisis lógicos, análisis matemáticos que me permitan extraer información de la realidad que no podría extraer si simplemente observara las cosas que pasan. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que es muy rico la cantidad de análisis que yo puedo hacer en el mundo de los números y que puedo arribar a conclusiones sobre la realidad que no lo podría hacer de otra forma. En el video que sigue, lo que nos vamos a poner es analizar un poquitito más cómo es este isomorfismo y en qué consiste el proceso de medición en el campo de la psicología.